Muy buenas tardes a todos. Nada más está Héctor conectado. Bueno, pues muy buenas tardes, Héctor. Bien, ¿Qué tal? Una disculpa por no habernos conectado la vez pasada. Lo que pasa es que hubo aquí el Congreso de Investigación aquí en la FE Zaragoza y aparte tenemos que estar presentes en un curso de profesores. Pero bueno, ahí en el Google Classroom les había mencionado que vieran ustedes una clase. De hecho, esa clase estaba relacionada con lo que se conoce como modelo de crecimiento bacteriano, ¿verdad? Ahí adelantamos un poquito los temas, pero básicamente esa sería la primera aplicación de los modelos diferenciales a un proceso en particular, que en este caso es el modelo de crecimiento bacteriano. Vamos a retomar este aspecto un poco más adelante. Primero sí me gustaría ya terminar con la parte de ecuaciones diferenciales, que, bueno, voy a compartir aquí la diapositiva. Ahí está el doctor. Saludos, doctor Emilio. hola Luigi, ahí Tal? ¿Cómo estamos. está? Ahí estamos, Buenas doc. tardes a todos. Buenas tardes. Saludos. Muy bien. Entonces, miren, en esencia ya nosotros vimos los métodos de solución más importantes, que no son todos. Hay otros métodos que involucran funciones especiales, formas especiales de las ecuaciones diferenciales. Profesor, Pero sí, dígame. bueno, ahorita se ven los cuadritos y no dejan ver que Ah, una parte de la diapositiva. sí, me imagino que así ya se verá. No, se siguen viendo como esos cuadritos. Qué raro. A ver si no, déjame pasarlo por acá. ¿Qué tal así? Uno ya desapareció. Ok, y el otro, déjalo, pongo por acá. Supongo que es este. ¿Ya se verá Así completo? es, sí, sí. Sí, entonces sí es lo de Zoom. Es la interfaz de Zoom la que estorba, pero bueno, en fin. Sí, muchas gracias, Héctor. Gracias. Bueno, entonces les decía que ya vimos los métodos de solución básicos, los que involucran al menos los sistemas biológicos. Entonces, nos habíamos quedado, déjenme ver, ok, sí es que se cerró aquí el PowerPoint. Sí, qué raro. Bueno, en fin, vuelvo a abrir aquí la diapositiva. Listo. Bueno, entonces les decía, vimos cómo se clasifica una ecuación diferencial. En función de la clasificación es el método, básicamente. El último método que vimos fue el de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden homogéneas, que involucraba ahí resolver un polinomio. De hecho, le subí ahí unos ejercicios en el Google Classroom con su solución para que ustedes llegaran a esas soluciones. Si se fijan, en esencia era obtener el polinomio característico, luego obtener las raíces y finalmente sustituirlas dependiendo del caso, ¿verdad? Sustituirlas en el parámetro específico. Bueno, el otro método que teníamos que ver es el llamado método de variación de parámetros, ¿ok? Entonces, dada la ecuación diferencial en forma general, la lineal, donde los coeficientes pueden depender de x, hacemos la aproximación de que esos coeficientes son constantes. Pero del lado derecho tenemos una función f de x que en principio puede ser cualquiera. Entonces, a este tipo de ecuaciones se le conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas, que de hecho es de primer grado, ¿ok? Porque la derivada de mayor orden está elevado a la 1, ¿no? Fíjense que solamente a estas ecuaciones podemos aplicar los métodos en cuestión, ¿sí? Si tenemos otro tipo de ecuaciones no lineales y tal, ya hay que utilizar métodos numéricos, ¿ok? Bueno, entonces habíamos llegado hasta acá. Creo que sí empezamos este ejercicio, no lo recuerdo sinceramente, pero parece que sí empezamos este ejercicio, ¿verdad? A ver si alguien me puede recordar.
Creo que sí iniciamos este. Y Cosecante. Creo sí, que no. A ver, a ver, No, estoy revisando los. sí, yo no me acuerdo, la verdad. a ver, lo checamos. Sí, no me suena a mí tampoco. Vamos a ver. Es en la pizarra. Sí, porque creo que lo escribí en la pizarra de Microsoft, por eso no está en Zoom. Es que yo recuerdo que íbamos a hacerlo, pero usted dijo que no nos iba a dar tiempo. Ajá, exacto. Sí, exactamente. Sí, aquí está, miren. Aquí está. Pues vamos a terminarlo el día de hoy para que ya quede clarito. Entonces, sí, en efecto, sí lo empezamos. Ok. Entonces vamos a terminar esto. Paso el control por acá y esto otro por acá. Y termino de compartir y comparto el pizarrón. Listo. Perfecto. Entonces, tenemos esto que está aquí, que es en lo último en lo que nos quedamos, ¿no? Entonces, para no darles la espalda, apago el video. Bueno, estábamos aquí. Recordando, este es el ejercicio que tenemos que resolver, ¿ok? Si se fijan, es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal. ¿Sí estoy grabando? Sí, ¿verdad? Sí. Ecuación diferencial ordinaria lineal de primer grado de segundo orden y es no homogénea, porque tenemos ahí al lado derecho una cosecante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues decíamos, la solución va a ser igual a la solución de la parte homogénea que involucra el polinomio característico, ¿verdad? Más una parte de solución particular. Esta solución particular es a valores específicos de las constantes de integración, pero los podemos obtener a partir del Gronskiano, ¿no? Eso es lo más importante de esta solución particular. Entonces decíamos, pues vamos a calcular primero la parte homogénea, lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, de la ecuación, para dejarla en la forma que habíamos estudiado, que se puede resolver de esta manera, ¿ok? Pero yo simplemente divido entre 4 ambos lados de la ecuación. Entonces me queda y' más 9y es igual a un cuarto de la cosecante de 3x. ¿Ok? Entonces solamente dividí ambos lados de la ecuación entre 4. De la parte homogénea, pues la parte homogénea simplemente está igualada a 0, ¿no? Esa es la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Bueno, para resolver este tipo de ecuaciones, hacemos y igual a e a la lambda x. Obtengo la primera derivada porque lo que me interesa es sustituirlo en la ecuación homogénea. Entonces la primera derivada, luego la segunda, reemplazo, queda como término común exponencial a la lambda x y eso es igual a 0 y queda esta ecuación, que eso me devuelve raíces complejas, que de hecho son raíces complejas conjugadas, ¿no? Están en pares siempre, las raíces complejas. Bueno, paso el 9 del lado derecho. Aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, me queda valor absoluto lambda 1 y la raíz de menos 9 es obviamente es un número complejo, imaginario, ¿ok? Imaginario puro. Y luego su respectivo conjugado, que simplemente es el signo negativo. Bueno, de hecho nos detuvimos ahí para ver qué se hacía en los casos donde se tuvieran lambdas complejas y en términos de la parte imaginaria, ¿verdad? La parte real, perdón, y la parte imaginaria beta, pues podemos expresar la solución de la ecuación homogénea. Y eso es a continuación, ¿verdad? La solución homogénea es exponencial alfa x por todo este término que está aquí. Reemplazamos los valores de alfa y de beta y finalmente obteníamos que la solución homogénea es C1Y1 más C2Y2. Esa es de la parte homogénea. Haciendo analogía simplemente. ¿Qué es lo que multiplica C1? Pues es coseno de 3x. ¿Qué es lo que multiplica C2? Seno de 3x.
De aquí podemos identificar las funciones y1 y las funciones y2, que eso es lo que vamos a utilizar para calcular las funciones mu sub 1 y mu sub 2 de la solución particular. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien. Entonces, voy a poner aquí abajo solución, solución particular. Particular. Ok, la solución particular, si ustedes revisan sus notas, la podemos definir de la siguiente manera, ¿verdad? Es solución particular, va a ser la función mu sub 1 por y1, que es lo que acabamos de obtener. Voy a mover aquí la pizarrita por acá. Más mu sub 2, y2, ¿ok? ¿Cómo calculo la mu sub 1? Pues habíamos visto que del método de variación de parámetros, perdón, la mu sub k la voy a calcular como la integral de mu sub k prima diferencial de x, ¿ok? Donde la mu sub k prima, ya lo habíamos visto hace como 2 clases, mu sub k prima va a ser igual al gronskiano que resulta de cancelar la késima fila por el vector de términos independientes entre el gronskiano, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo calculamos el gronskiano para empezar? El gronskiano tiene que ser diferente de cero, ¿verdad? Porque esa función y1 y y2 debe de formar un espacio de soluciones. Ujú. Bueno, ese gronskiano, hay que recordar, lo formábamos haciendo, tiene que ser un determinante, es decir, debe tener dos componentes por dos. Entonces, quedaría como y1 y su derivada, y luego y2 y su respectiva derivada. La y1 ya la obtenemos, que es coseno de 3x. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, bueno, sí, voy a repetir. Entonces es coseno de 3x menos 3 veces el seno de 3x. ¿Ok? Eso es porque la derivada de coseno, si no mal recuerdo, derivada de coseno es menos seno, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Y2. Y2 ya lo habíamos identificado, es seno de 3x. Seno de 3x. Lo derivo y me da 3 coseno de 3x. Ese es el gronskiano. Entonces me quedaría resolviendo el determinante, es 3 coseno al cuadrado de 3x más 3 veces el seno cuadrado de 3x. Es resolviendo el determinante, ¿no? Como factor común es el 3, entonces tengo 3 por el coseno cuadrado de 3x más el seno cuadrado de 3x. ¿Ok? Entonces, por identidad trigonométrica, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y finalmente, este gronskiano pues se simplifica bastante, ¿verdad? Son ejercicios sencillos, ¿ok? Con álgebra sencilla. Los ejercicios del examen pues va a ser parecido, ¿ok? No les debe de dar algo muy complicado. Eso es con respecto al gronskiano, ¿sale? ¿Y qué pasa con, por ejemplo, el gronskiano que resulta de cancelar la primera fila y reemplazarla por el término, perdón, por el vector de términos independientes, es decir, f de x
y 0. Esto lo vimos la clase pasada. Y Y2, Y2 prima, ¿ok? Bueno, entonces yo reemplazo eso. Habíamos visto además que la f de x corresponde precisamente a la cosecante de 3x. Aquí arriba lo identificamos, ¿ok? Cosecante de 3x. Lo voy a poner aquí abajo. Es igual al determinante de la cosecante de 3x. Luego es 0. Luego es seno de 3x. Y luego es 3 coseno de 3x. Si me permiten un momento, voy a tomar un poco de agua. Es que tengo mi garganta un poco seca. Un momento, por favor. Luis, ¿se escucha? Sí, nada más fue a tomar agua el profe. Ah, ok. Ah, ya. Disculpen, disculpen. Listo. Muy bien. Entonces les decía para calcular el gronskiano W sub K, que resulta de cancelar la késima fila, la késima columna, con el vector de términos independientes. ¿Ok? Entonces, si ese es el caso, aquí sería al revés, una disculpa, sería 0 y luego f de x. Ahora sí, ahora sí. Espere, ¿cómo? Eso no lo entendí, profe, perdón. Sí, sí, Iván, ahorita lo explicamos. Bueno, entonces, este gronskiano proviene para calcular la función mu sub k prima, ¿ok? Del método que vimos la semana pasada. ¿Y esto para qué? Ah, bueno, si yo integro esa mu sub k, voy a obtener
mu sub k prima, voy a obtener mu sub k. Para expresar la solución particular a su vez, pues necesito la función mu sub 1 y luego mu sub 2, ¿ok? Entonces, para calcular mu sub k prima, necesito el Gronskiano que proviene de reemplazar la késima columna en el Gronskiano, ¿ok? Si te fijas aquí el Gronskiano, este que está acá, voy a pintar aquí con rojo. Este Gronskiano, bueno, si es diferente de 0, pues las soluciones Y1 y Y2 son linealmente independientes, que es nuestro caso, que de hecho da 3, ¿verdad? Entonces, para calcular el Gronskiano, el W1, pues la primera fila la reemplazo por el vector de términos independientes. Yo al principio le había puesto f de x aquí arriba y luego 0, pero no es el caso, porque voy a regresarme a las diapositivas, ¿ok? Para que quede un poquito más claro esto. Me regreso a la diapositiva. Es al PowerPoint. Aquí está. ¿Por qué es 0 y luego f de x? Bueno, aquí está el asunto. Listo. Muevo esto porque no le gusta zoom. Muy bien. Entonces, la solución homogénea, de ahí podemos identificar Y1 y Y2. Perfecto. De la solución particular, esta mu sub 1 resulta de generar un sistema de ecuaciones, ¿ok? Porque resulta ser que la derivada de esta función mu sub 1 por la Y1 también es una solución, ya lo habíamos visto. La suma de soluciones particulares también es solución de la ecuación diferencial. Entonces, la primera ecuación resulta de multiplicar la función Y1 por la derivada de mu sub k, pero tenemos tantas mu sub k como funciones Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, ¿no? Que eso de hecho está relacionado con el orden de la derivada. Entonces, Y1 mu sub 1 prima, Y2 mu sub 2 prima, y así sucesivamente. Hasta Yn mu sub n prima. ¿Ok? Y así le podemos hacer hasta cuantas derivadas tengamos. Entonces, la primera derivada de la función Y1, mu sub 1 prima. No sé si se acuerden del sistema de ecuaciones algebraico. Lo voy a hacer aquí uno rápido. ¿Ok? Ay, no, sería un sistema algebraico, el más sencillo. Tenemos aquí, por ejemplo, una matriz 3, 2, 1, y luego 4, 7, y luego 6, y luego, por ejemplo, 0, menos 1 y 3, por ejemplo. Y lo multiplicábamos por el vector, ¿verdad? El vector de incógnitas, lo que queríamos obtener de ese sistema de ecuaciones algebraico. Y a su vez, había un término, ¿ok? Un vector de términos independientes, que era el que estaba a la derecha, ¿no? Entonces, por un lado teníamos la matriz A, producto punto, el vector de incógnitas, y esto era igual al vector de términos independientes. Les había comentado, bueno, haciendo una analogía de esta matriz con este sistema de ecuaciones, fíjense que los coeficientes corresponden a la Y1, a la Y1 prima, a la Y sub 1, n-1, donde n-1 es la derivada, ¿no? El orden de la derivada. Y el vector de términos incógnita, pues es precisamente mu sub 1 prima, mu sub 1, mu sub 2 prima, mu sub 3 prima, etcétera, ¿verdad? Entonces, les había comentado adicionalmente que para resolver este sistema de ecuaciones se utiliza la regla de Cramer. La regla de Cramer dice que el vector solución, digamos X, va a ser igual al determinante del sistema
que corresponde al determinante, en este caso de la matriz A, y el determinante que resulta de reemplazar la primera fila por el vector de términos independientes. Entonces lo voy a poner aquí. Esta delta X será entonces el determinante del vector de términos independientes y de las otras dos columnas restantes, ¿no? Recordando del sistema de ecuaciones algebraico. Y ahí está, ¿ok? El determinante del sistema, que aquí se denota como delta, que así lo puso Kramer, pues es simplemente el determinante de 3, 4, 0, 2, 7, menos 1, 1, 6, 3. Ese es el determinante del sistema. Pero en nuestro caso en particular, nosotros estamos trabajando con Y1, Y2, μ1, μ2, etcétera, ¿verdad? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Note que el vector de términos independientes es este, que eventualmente nos vamos a encontrar entre las ecuaciones que hay aquí, vamos a encontrar que está igualado, perdón, a la función f de x. Por eso es que primero va al 0, ¿verdad? Y después la f de x. Ahí yo lo puse al revés, ahí yo me equivoqué. Entonces primero es 0 y luego f de x. En el determinante de la késima fila, ¿no? Al reemplazar la késima fila, que es lo que está por acá. ¿Ok? El determinante del sistema está fácil, es este que está acá, que curiosamente corresponde al gronskiano, ¿vale? Tiene que ser diferente de 0 para que eso sea linealmente independiente, ¿verdad? Y el gronskiano, que resulta de reemplazar la késima columna con el vector de términos independientes, pues ya depende, ¿verdad? De qué mu yo esté utilizando. De ahí proviene a grandes rasgos, ¿ok? Espero ya haya quedado un poquito más claro. Y es que yo puse f de x primero y luego 0. No, no es así, porque los primeros elementos es 0, ¿ok? Y después eventualmente en la función, la primera derivada, ahí va f de x, ¿ok? Por eso lo cambié. Bueno, entonces me regreso al ejercicio, por supuesto. Listo. Perfecto. Entonces, calculemos ese gronskiano, ¿ok? Bueno, aquí ya puse f de x, pero tranquilamente ya lo pude haber reemplazado, ¿no? Que es f de x para nuestro caso. Vamos a ver. Sí, porque dividimos entre 4, ¿no? Hay que recordar eso. Ups. Sí, se me pasó ese detallito que ya habíamos dividido entre 4, ¿verdad? Entonces, fíjense que f de x en realidad, después del paso algebraico que hicimos, es un cuarto de la cosecante de 3x, ¿ok? Entonces, que correspondería a un cuarto de la cosecante de 3x, ¿ok? Voy a mover ese 3 porque como que queda muy amontonado, ¿no? Ese es el resultado del gronskiano del sistema, ¿ok? Bueno, entonces, y esto es igual a su vez. Voy a poner aquí 0 por 3 coseno de 3x, ¿ok? Luego menos un cuarto de la cosecante de 3x por el seno de 3x.
Si no mal recuerdo, cosecante es 1 sobre seno, si no mal recuerdo. Lo voy a corroborar. Vamos a ver. Sí, efectivamente. ¿Ok? Esos ejercicios están hechos para que sean sencillos. Y tomen en cuenta que los que vamos a poner en el examen también son sencillos. Entonces, si de repente les da ahí una función medio rara que no se pueda integrar directamente, revisen los cálculos, ¿ok? Hay que revisarlos. Bueno, como la cosecante es 1 sobre seno, entonces, ¿qué me quedaría? Un cuarto por 1 sobre el seno de 3x por el seno de 3x. ¿Ok? Y eso tranquilamente pues, se cancela, ¿verdad? Y finalmente me queda un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Bien. Lo que nos interesa calcular es mu sub k prima, ¿verdad? Entonces ya con ese resultado tengo que mu sub k, bueno, sería 1, ¿no? Ya reemplazando. Mu sub 1 prima va a ser igual al gronskiano que resulta de cancelar la primera columna y poner el vector de términos independientes entre, o sea, un cuarto entre el gronskiano del sistema, que es 3. Entonces, esto finalmente es igual a menos un séptimo, ¿ok? Pero yo quiero la función mu sub k, ¿ok? La función mu sub k es igual a la integral, ¿no? De mu sub k prima diferencial de x, reemplazando lo que acabo de obtener, es una función constante, menos un séptimo de la diferencial de x, sale de la integral y esto es simplemente menos un séptimo de x. No pongo la constante de integración porque esa ya está absorbida en la parte homogénea, ¿ok? Pero sí, obviamente estoy integrando indefinidamente. Pero al final, como lo hemos hecho en todos los ejercicios, eventualmente esa constante se esfuma, ¿verdad? Bueno, en realidad hacemos un cambio de variable de tal manera que absorbe constantes, ¿no? Aquí simplemente no lo pongo y estoy dando a entender que esa constante eventualmente es absorbida en la parte homogénea donde existan las constantes, ¿de acuerdo? Bueno, eso con respecto a la función mu sub 1, ¿verdad? Que de una vez lo pongo, no sé por qué puse sub k, debe ser sub 1, ¿no? Mu sub 1, mu sub 1, ¿sale? Hago exactamente lo mismo, pero para W2, ¿ok? Entonces, ¿cómo queda esto? El gronskiano que resulta de cancelar la segunda columna por el vector de términos independientes, entonces quedaría Y1 prima, y luego 0 y f de x, ¿no? ¿Está? F de x. Esto aquí es igual, resuelvo como cualquier otro determinante. Bueno, primero pongo Y1. ¿Cuánto vale Y1? Coseno, ¿verdad? Coseno de 3x. Luego su derivada, que es menos 3 seno de 3x. Luego el 0, ¿no? Lo que vale f de x, que ya habíamos dicho que es un cuarto de la cosecante de 3x. ¿Ok? ¿Está? Resuelvo el determinante. Entonces me quedaría un cuarto del coseno de 3x por la cosecante de 3x. Bueno, voy a sustituir la cosecante como 1 sobre seno, ¿ok? Entonces esto me daría un cuarto del coseno de 3x sobre seno de 3x. Vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? A ver qué podemos hacer.
Pero bueno, ahí yo ya tengo el Gronskiano, ¿verdad? El W sub K, donde K es igual a 2. Bueno, pues ya puedo calcular entonces la mu sub 2 prima, que va a ser en el numerador W2, cuarto de coseno de 3x sobre seno de 3x entre, a ver, déjenme, hago esa raya más derecho, ¿no? Entre el Gronskiano del sistema, que es 3, simplemente, ¿no? Y esto queda finalmente un séptimo del coseno de 3x sobre seno de 3x. ¿Ok? Ya con ese ingrediente, pues yo puedo calcular la mu sub 2, que es para la solución particular. No hay que perder el hilo, ¿verdad? Para la solución particular. Y esto es igual a la integral. ¿Sí que pasó alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No, perdón, se me fue la mano. Sí, no te preocupes. Bueno, ya saben, cualquier duda, ustedes pueden interrumpirme cuando gusten, ¿eh? Yo me sigo, porque está bien interesante. Pero si hay alguna duda, pues, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme, ¿ok? Ya, como pueden ver, esto en realidad ya es talachita, ¿verdad? Álgebra, determinantes, integrar y demás, ¿verdad? Y luego reemplazar lo que acabamos de obtener. Bueno, entonces esa mu sub 2 será un séptimo del coseno de 3x entre el seno de 3x, diferencial de x. El un séptimo sale de la integral y nada más, ¿verdad? Entonces me quedaría un séptimo del coseno de 3x sobre el seno de 3x diferencial de x. Primera instancia, esa integral pues se ve intimidante, ¿verdad? Porque tiene funciones trigonométricas y además se están dividiendo. Pero de hecho es muy parecida a la forma de la integral del logaritmo natural. Pero para eso tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Ok? Entonces, voy a hacer eso. Nuestro objetivo ahora es resolver esa integral para expresar mu sub 2. Entonces, la integral del coseno de 3x sobre el seno de 3x diferencial de x. Yo propongo un cambio de constante, un cambio de variable, perdone. U igual a seno de 3x. Si yo calculo la derivada de u con respecto de x, esto me va a dar 3 coseno de 3x, ¿verdad? La derivada de seno es coseno positivo. Vamos a ver. Derivada del seno. Lo checo aquí en las tablitas. Que por cierto, por ahí tienen las tablitas, ¿no? Sí, es positivo. Muy bien. Entonces, de esta última ecuación, yo puedo sustituir la diferencial de x. ¿Cómo? Diferencial de x será entonces du sobre 3 coseno de 3x. Reemplazo esa información en la integral original. Entonces tengo integral de coseno de 3x entre seno de 3x, pero habíamos dicho que eso es u, ¿no? Multiplicado por la diferencial de x, pero la diferencial de x es du sobre 3 coseno de 3x. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo tranquilamente cancelo los cosenos. Me queda por ahí un tercio, ¿no? Entonces, sería un tercio de la integral de du sobre u, que es logaritmo natural, ¿verdad? Ya es una integral directa. Entonces, esto es igual. Y ahí creo que le falta el un séptimo, ¿no? Sí, exactamente, pero como nada más estoy resolviendo este cachito de la integral, lo que encerré en azul, pues ese resultado lo multiplico por un séptimo para expresarlo finalmente aquí arriba. Sí, efectivamente. Así es. Pero hagámoslo al final, ¿ok?
Ahorita estoy resolviendo la integral nada más. Entonces me quedaría 1/3 por el logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u habíamos dicho que es seno de 3x, ¿ok? Más la constante de integración, pero ya no la pongo por el mismo motivo que les acabo de decir, ¿ok? Que estrictamente hablando, sí, ponla, porque estás integrando indefinidamente, pero eventualmente esa constante es absorbida. En cualquier libro de ecuaciones diferenciales, les juro, no ponen la constante, ¿ok? Pero es por eso, básicamente. Bueno, entonces ya puedo expresar mi función mu sub 2, que efectivamente, como dice Héctor, es un séptimo, ¿verdad? Por lo que me dio la integral, es decir, 1/3 del logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3x, y que esto es igual a un 21avo del logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3x. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo ya tengo tanto la función mu sub 2, ¿ok? Como la función mu sub 1, que la voy a subrayar. Aquí está la función mu sub 1, que es un poquito más sencilla, ¿ok? Entonces, yo ya puedo calcular finalmente la solución particular, ¿ok? Que ese era mi objetivo al final de cuentas, ¿no? Tal cosa. Entonces, calculo esa función al final, ¿ok? Entonces, la solución particular, recordando rápidamente, es mu sub 1, y1, más mu sub 2, y2, reemplazo los valores, ¿no? Esa función es, estoy viendo las funciones, ¿eh? Es menos un séptimo de x, ¿ok? Eso es con respecto al primero. Ese es mu sub 1. Y luego y1 es coseno de 3x. Más mu sub 2, que es un 21avo del logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3x por y sub 2, que en este caso y sub 2, aquí arriba, ¿no? Seno de 3x. Seno de 3x. Se está multiplicando, ¿eh? Entonces ya tenemos la solución particular y la solución homogénea. Ya podemos expresar finalmente la solución general de esta ecuación diferencial, ordinaria, lineal, homogénea, primer grado, es de segundo orden. Entonces, y es igual a y homogénea más y particular, que es igual a la C1 por, es coseno, ¿verdad? Coseno de 3x más C2 seno de 3x más, que con el menos se hace menos, menos un séptimo de x, coseno de 3x, más 1 sobre 21, logaritmo natural del valor absoluto de seno de 3x, seno de 3x. Y todo eso es la solución general de la ecuación diferencial. Muy bien, entonces, esta sería la solución general. Solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. Muy bien.
Como pueden ver, en realidad se va complicando, ¿verdad? Conforme nosotros vamos considerando más funciones, todavía estamos en las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Qué pasa si ahora tenemos coeficientes que no son constantes, sino son funciones de x y que además sean homogéneas? ¿Ok? Entonces vamos escalando poco a poco. Sin embargo, como les había comentado, vamos a ver ya con más detalle los métodos hasta este en particular. Ya los demás se los voy a comentar, pero ya no vamos a ver ejemplos, ¿ok? Por cuestiones de tiempo y porque la mayoría de los modelos de la biología, los más sencillos, em, llegan hasta ecuaciones diferenciales homogéneas lineales, ¿ok? No homogéneas en ocasiones. Entonces, con estos métodos que vimos hasta este momento, pues abarcaríamos bastantes problemas de la biología matemática. Ya los demás, como el que nos presentó su compañero Héctor, pues se involucran ecuaciones diferenciales parciales, que ese es otro tópico, ¿ok? Es un punto y aparte, las ecuaciones diferenciales parciales. Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a este método, algún comentario, algún paso algebraico que no haya quedado del todo claro. Pues como pueden ver, es álgebra, ¿verdad? Es cálculo integral, derivadas, calcular determinantes y demás. Bueno, en principio, pues ya podríamos resolver varios tipos de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Lo que les voy a presentar a continuación, ya casi estamos en el descanso. Paso aquí estas dos cosas por acá. Esto es de la propia interfaz de Zoom, pero por alguna razón estorba, ¿no? En fin. Bueno, pues así calculamos este tipo de ecuaciones. Este fue el ejercicio que hicimos, ya que se quede como ejercicio de casa opcional, tarea moral, ¿verdad? Que ustedes verifiquen que efectivamente esa función y es solución de esta ecuación, que satisface esta ecuación. La derivan dos veces, la reemplazan la función y en totalidad les debe de dar cosecante de 3x, ¿no? Pero bueno, eso ya ustedes verifiquen. Les comentaba adicionalmente, ¿qué pasa si, ok, tú me estás diciendo, estas funciones son constantes, ¿no? Está a sub n, está a sub n menos 1, a sub 2, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué pasa si son funciones de x? Pues las cosas se complican un poquito, ¿ok? Ya se va a acabar la batería. Que ya lo vamos a clasificar como otros métodos de solución, que ya son formas específicas de las ecuaciones diferenciales, que con lo que conocemos en teoría lo podríamos resolver, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, pues nada más les menciono qué otros métodos de solución hay. Y si se llegan a encontrar con un modelo que cumpla con estos requisitos, pues, en el SIL que les había mencionado, de ecuaciones diferenciales, ahí vienen algunos métodos. O bien ya para métodos especiales de la física, pues ya es otra literatura, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nosotros vimos en coeficientes indeterminados que no importa qué forma tenga la función f de x, tú con este método puedes llegar a la solución general, pero tiene un defecto, y ese defecto es que esta integral sea elemental. ¿A qué me refiero? A que la función mu sub k' sea una función eh, relativamente sencilla, que sí tenga su primitiva, así en lenguaje técnico, ¿no? Que su antiderivada sí se pueda obtener mediante integración, ¿sí? En algunos casos, esa mu sub k' es tan complicada que no se puede encontrar la integral. Tan sencillo, ¿verdad? Entonces la mu sub k, esa función, simplemente no existe. Entonces para eso se utiliza otro método que se le conoce como coeficientes indeterminados.
que en vez de tomar la función f de x tal cual, nos fijamos en qué forma tiene la solución particular, entonces va a estar dado en función de la forma de esa función f de x. Puede ser polinómica, puede ser trigonométrica, exponencial, logarítmica, etc. Y hay que determinar los coeficientes de esa forma de la función, ¿sí? De ahí el nombre. Por otro lado están las llamadas ecuaciones de Bernoulli, que, fíjense, esto es aplicable para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden, ¿verdad? De grado 1, pero con un coeficiente que es una p de x. Y además, del lado derecho tenemos otro coeficiente que es q de x, que puede ser diferente por y a la n. Es decir, este método en particular funciona para ecuaciones diferenciales no lineales, ¿ok? Pero siempre que sea de primer grado, de primer orden. Simplemente aquí se hace una sustitución u con y n-1 y se obtiene la derivada, se obtiene la función y, ¿verdad? Y se determina la función alfa, que me da directamente la solución general, ¿no? Igual el defecto de esta ecuación es que, bueno, esta integral tiene que estar definida y debe de estar en términos de funciones elementales, ¿no? Para poderse resolver. También está otra ecuación que se le llama ecuación de Riccati, que resuelve ecuaciones de primer orden, primer grado, no lineales puede ser inclusive, ¿no? Una función h de x. Tal vez la más común es en forma polinómica, ¿ok? Que la solución va a estar dada entre la solución particular y la homogénea, ¿verdad? Y a su vez, pues conociendo esa función y1, podemos calcular otra función z, ¿ok? Que es precisamente la forma que está aquí arriba, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de forma de la función, de la ecuación diferencial, perdón, va a ser la solución, ¿vale? Está la ecuación de Lagrange, está la ecuación de Clairaut, que está en función de las derivadas de la función de y. Bueno, aquí la derivada de y con respecto de x, una función p, se diferencia y con respecto de y se obtiene una ecuación diferencial ordinaria lineal de coeficientes constantes y se resuelve. Pero luego se tiene que regresar al cambio de variable, ¿no? Ecuación de Clairaut, igual, pero propone una función phi que depende de sus derivadas, ¿ok? Y aquí la función phi de y', la que proponía Lagrange, pues es simplemente la derivada de y. ¿Ok? De la misma manera, y' es igual a p, se diferencia con y se sustituye. Se obtiene una ecuación diferencial ordinaria lineal que ya se sabe cómo se resuelve y se procede a hacer lo propio. ¿Ok? Está la ecuación de Cauchy-Euler, que es una ecuación equidimensional en el que tenemos coeficientes, coeficiente a sub 1, coeficiente a n-1, etc. Pero a su vez está multiplicado por una función que depende de x. Aquí ya es otro paso más, ¿verdad? Coeficientes en forma polinómica. Esa es la ecuación de Cauchy-Euler, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el requisito para esta ecuación? Que conforme disminuyamos de orden la derivada, así va a disminuir la dimensión de x. Por eso se le conoce como ecuación equidimensional. Para la enésima derivada, pues tenemos x a la n y así sucesivamente. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Pues se propone este cambio de variable, ¿ok? Se deriva 1, 2, 3, las veces que sean necesarias para ser sustituidas en la ecuación de Cauchy-Euler y se obtiene una ecuación polinómica, curiosamente, que hay que determinar sus raíces. Ya al determinar las raíces, sustituimos la función y con x a la m y se obtiene finalmente la solución general. Esta es una forma específica de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Están los métodos de series de potencias.
que funcionan muy bien cuando nosotros consideramos coeficientes que dependan solamente de la X. Entonces, fíjense que esto puede ser un polinomio, ¿verdad? Que se puede aproximar a una función más complicada. Si yo divido entre a sub 2 ambos lados de la ecuación, entonces tengo y' más p de xy' más q de xy igual a 0. Aunque aquí se especifica que sea para ecuaciones diferenciales homogéneas, también puede ser aplicable para no homogéneas, ¿ok? Aquí, digamos, estamos resolviendo la parte homogénea, pero puede ser acá una f de x, no hay ningún problema. Se resuelve con el método anteriormente visto. Sí, el que acabamos de ver hace un momento. Fíjense que si yo estoy dividiendo entre a sub 2, pues me queda a sub 1 entre 2, a sub 2, a sub 0 entre a sub 2. Si ese a sub 2 es 0, pues hay una indeterminación por ahí, ¿verdad? O sea, algo entre 0 se indetermina. Si nosotros decimos que estamos segurísimos que esa función a sub 2 es diferente de 0 en un punto determinado, en un punto donde vamos a aproximar la solución con un polinomio, pues se le conoce como método de Frobenius, ¿ok? Que simplemente consiste en aproximar la solución con un polinomio. Bueno, no es una aproximación, perdón, es la solución, ¿ok? Porque se está tomando una cantidad infinita de polinomios. Es la solución, ¿vale? La solución y va a ser igual a una suma de potencias, ¿ok? En un punto dado, no singular, o sea, que sea diferente de 0, y tenemos que determinar esas constantes, ¿ok? Ese es el método de Frobenius. Ahora, si x sub 0 es 0, entonces se le conoce como punto singular, ¿ok? Porque en ese punto tanto la función p como q no están definidas, ¿verdad? Es una división entre 0. Se le llama punto singular regular si al multiplicar esa función que no está definida en el punto x0 que coincide con 0, ¿verdad? Entonces se propone un corrimiento hacia la derecha. Podría ser hacia la izquierda, ¿verdad? Pero se propone hacia la derecha. Y eso se le conoce como R, que ya no es el método de Frobenius. Cuando uno asume eso y asume esta forma de la ecuación, sale lo que se conocen como familias de funciones ortogonales. Y es todo otro mundo de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, en resumen, nada más. Método de series de potencias. Si es un punto no singular, donde P y Q están definidos, entonces el método de Frobenius, palomita, está sencillo. Reemplazamos la función y y sus derivadas, hacemos álgebra, calculamos las constantes y expresamos la solución general. Pero si estamos en un punto regular singular, es decir, que en ese punto x es igual a 0 y se indeterminan p y q, entonces hay que utilizar funciones que tengan un corrimiento para evitar esa singularidad. A esas funciones se le conocen como funciones ortogonales. Se les llama así porque el producto de esas funciones en todo el intervalo, en todo el dominio de las mismas, es 0 con una función peso. Esto recuerda mucho al producto punto, ¿verdad? De dos vectores. Entonces tenemos dos vectores que están separados por 90 grados. El producto punto de esos dos vectores es 0. Algo así es con las funciones ortogonales, pero en este caso es una integral porque las funciones son continuas y no son 3 puntos como en un vector de 3 dimensiones, ¿no? Entonces son funciones que yo al multiplicarlas en todo el intervalo eh, de, del dominio de las funciones, integrando, ¿verdad? Sumando cada uno de esos puntos multiplicados por una función peso, eso es lo que se conoce como familias de funciones ortogonales. Dependiendo de la forma de la función peso, es el tipo de ecuación, ¿vale? Está, por ejemplo, las ecuaciones de Bessel, que son muy utilizadas al resolver flujos en tuberías cilíndricas.
Entonces, resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Fíjense que ya tenemos coeficientes que dependan de X, ¿no? Depende de X, depende de X. Esta mu es una constante, ¿ok? Tiene una función peso, ecuación de veces, que no recuerdo en este momento exactamente cuál es esa función peso. Pero si esa función peso es distinta, entonces tenemos la ecuación de Legendre. Esta ecuación de Legendre resuelve, por ejemplo, los orbitales atómicos en coordenadas esféricas, ¿ok? Los armónicos esféricos son los que determinan el tipo de orbital, el spin y todo eso, ¿no? El momento magnético y demás. Pero la forma general de las ecuaciones de Legendre es de este tipo. Igual fíjense que son funciones de coeficientes que solamente dependen de X. Ujú. L aquí es una constante. Luego, si tenemos otra función peso, tenemos la ecuación de Chebyshev, que al menos yo la he visto en flujos bidimensionales, donde salen este tipo de ecuaciones con la función corriente y todo eso. Luego, dependiendo de la función, ¿no? Están la ecuación de Hermite, la ecuación de Laguerre y de Jacobi, que esta se utiliza mucho en mecánica vectorial, ¿no? Ecuación de Jacobi. Pero en general todas estas provienen del método de funciones ortogonales, que es un método de serie de potencias en el punto regular, singular, ¿verdad? Muy bien. Y además cada una de estas tienen coeficientes que dependen de X, ¿no? Entonces, como les había comentado, vamos a dejarle ya hasta aquí en la parte de ecuaciones diferenciales, los métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Y por cierto, les comento de una vez, el próximo examen, voy a ver fechas. Vamos a establecer la fecha del primer examen parcial. Ok, ok. Sí, lo voy a anotar aquí en mi celular. El primer examen parcial sería el 27 de septiembre, ¿ok? Próximo 27 de septiembre, que es miércoles. Entonces, anótenle, por favor. Yo también lo voy a anotar aquí. Primer parcial de biomatemáticas. Perfecto. Ujú. Es el 27, que es miércoles, ¿ok? Primer parcial de matemáticas. ¿Qué va a abarcar este examen? Todo lo que alcancemos a ver hasta ese día, ¿ok? Que yo estimo que va a ser toda la unidad 1, ¿ok? Entonces, por favor, hay que repasar. El examen va a estar diseñado para durar 2 horas. Van a encontrar ahí una ecuación diferencial o dos o tres, algún problemita de modelo de crecimiento bacteriano sencillo, ¿verdad? Que les permita desarrollarlo en el tiempo establecido. Y segurito se van a encontrar una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea, ¿ok? De segundo, sí, yo creo que sí, de segundo orden, de primer grado, de las que acabamos de hacer, en pocas palabras. De estos últimos métodos, pues no va a haber ningún ejercicio, ¿eh? No se preocupen en ese sentido. Entonces, así quedamos. 27 de septiembre, miércoles, primer examen parcial. ¿Cómo va a ser este examen parcial? Pues ese día vamos a subir el PDF con los ejercicios, con los problemas, con el listado y vamos a establecer una fecha de entrega. A lo mejor es dentro de 2 horas o para el siguiente día o para la siguiente semana. Eso es algo que voy a discutir con mis colegas. Pero ese día pues no va a ser obligatorio que se conecten a Zoom, pero yo sí voy a estar conectado por alguna duda que tuvieran, una duda pertinente del examen, ¿ok? No para resolverles el ejercicio, sino una duda de redacción, de lo que se tiene que hacer y demás, ¿ok? Entonces, por favor, prepárense. Yo creo que ya para ese entonces ya estarían calificadas sus tareas. No hemos podido calificarlas por la cuestión que les decía al principio,
Pero ya para ese entonces ya estarían calificadas con sus respectivas observaciones para que lo tomen en cuenta y lo cotejen con los videos de las clases anteriores, ¿ok? Para que puedan estudiar apropiadamente. Bueno, pues ya estamos en hora del descanso. Entonces, vamos a aprovechar estos 15 minutos para estirar los pies, tomarse un cafecito. Ahí está el doc. Saludos, doc. Entonces, nos veríamos por favor a las 6:25, ¿no? Vamos a aprovechar para beber algo. Gracias. Gracias, Luis. No, ¿de qué, doc? Ahí estamos. Ahí Entonces, ahí estamos estamos, doc. trabajando. Sí, sí, claro. Cualquier cosa, aquí estoy, doc. Sí, sí, Luigi, aquí estamos. Estoy con lo del PRIDE, que ahorita Ah, sí. no, que es un relajo, ¿eh? Sí, me imagino, doc. No, pues suerte, doc. Estar No, no, ahí por eso haciendo ahorita que carpetitas y tienes eso. mucho, pero no tienes tantísimo, Ok. ya tienes que empezar a hacer bien tus Sí, documentos es lo que sea. de guardar todo, porque no, sí es un relajo, ¿eh? Sí, y es todo electrónico, ¿verdad, doc? En PDF Sí, y sí, ya sí, nada en sobre todo, físico. pero haz de cuenta es que no, por ejemplo, hay muchas cosas que se empatan, o sea, muchas cosas Ah, que tú dices, bueno, esto dónde entra y pues sí ajá. hay que tener mucha disciplina en esa cuestión Ok, ok. de cómo y sobre todo ir guardando todo, ¿eh? Sí, sí, Todo, sí. porque sí, Sí lo sí es piden, ¿no? no es un relajillo, ¿eh? No, pero feo. Y sí me imagino, doc. No, pues suerte, doc. Ahí en lo que le pueda ayudar, ¿eh? Ahí Sí, ya, estamos. ahorita estamos ya con el artículo, estábamos ahí trabajando lo del artículo y está pesado, ¿eh? Ya, oye, Ok. gracias por toda la ayuda. Ahorita ya No, estamos contestando eso y no, pues yo no me imagino cuando sean correcciones mayores, ¿eh? así a mí también me dijeron, doc, en mi primer artículo y nada más me dieron como 3 semanas y ya estuve ahí en friega. Sí, sí, me imagino qué pesado de estar. Sí, 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 sí. No, sí, está bien pesado, o sea, ahorita estar viendo eso y todo, pero ya, ojalá que ya lo podamos subir ahorita ya. Bueno, Ah, ok, descansa, ok. descansa. Está bien, doc, sí. Ahorita nos vemos. Nos Ahí estamos aquí. conectamos. Sí. Entonces nos vemos 6:25, por favor. Cualquier cosa, aquí estoy.
¿Qué tal, doctor Fausto? Buenas tardes. Hola Luis. Hola, hola. Les comentaba a los muchachos que el primer examen parcial, doc, sería habíamos quedado que es el último miércoles de septiembre, que creo que cae 27. Sí, el 27 de septiembre, doctor, sería el primer examen parcial, que yo creo abarcaría la primera unidad, doc. Ok, muy bien, excelente. De acuerdo. Sí, justo ya vamos a retomar la clase. Ujú. Bueno, pues continuemos. No sé si tengan alguna duda acerca de los ejercicios que se dejaron de manera opcional, alguna duda que tengan o con respecto a otros ejercicios o algún método en específico o del video que se dejó hace una clase que fue la cuestión de crecimiento bacteriano, que que bueno, digamos el siguiente paso para modelado es lo que se conoce como modelo logístico, ¿ok? El modelo logístico, de hecho, también se usa en otros campos de la ciencia como la reología, ¿no? Pero bueno, ya les estaré comentando algo más acerca de eso. Entonces, no sé si tengan dudas. Solo una pequeña consulta para sacarle captura de pantalla al último ejercicio Ah, que sí, se claro. resolvió. Sí, claro, por supuesto. Claro, claro. Déjame compartir aquí la pizarra. Aquí está. Sí, mira, como está muy amplio el ejercicio, lo voy a alejar a ver si se alcanza a visualizar todo. Aunque la letra va a estar muy chiquita, pero... Solo sería de solución particular, porque el otro De acuerdo. ya estaba. Es lo único que nos faltaba. Lo de la solución particular. Bueno, Ajá, entonces en ese caso, mira, voy a acercarlo un poquito. Sería... sí. Ujú. ok. A ver. Sí. Perfecto, listo. Muchas gracias. No, de qué. Por nada, Héctor. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ok. Bueno, entonces aprovechemos este tiempo restante para ver a grandes rasgos de lo del video anterior, ¿ok? Ya en la siguiente clase, el doctor Edson Emilio, van a ver con él ya la cuestión de máximos, de mínimos. O sea, dada una función de una variable dependiente y una variable independiente, ¿cómo conocen, por ejemplo, en qué punto la función es máxima? ¿No? ¿Por qué es útil este tipo de cosas? Bueno, porque hay modelos de ganadería, modelos de crecimiento bacteriano que están basados en la logística, en el modelo logístico, que nos interesa conocer el punto máximo entre la cantidad de ganado que yo puedo vender y la cantidad de ganado que se genera en un tiempo determinado, ¿verdad? Que eso está en función de la reproducción del animal y de otros tipos de cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer, por ejemplo, el punto máximo de ganancias que yo puedo generar al vender X cantidad de cabezas de ganado en función del tiempo, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el concepto de mínimos y máximos, que básicamente es derivar la función, igualarla a cero y ver a qué valores de X esa derivada es igual a cero. Porque geométricamente recuerden que la derivada indica la pendiente de la línea de la recta tangente en un punto determinado. En un máximo, esa pendiente es cero, ¿verdad? Es una línea completamente horizontal. Entonces, en ese punto, la pendiente es cero, ¿ok? Y tenemos un máximo, aunque puede ser un máximo local, un máximo global, un mínimo local, mínimo global, etcétera, ¿no? Todo eso van a ver ejercicios ahí con el doctor Edson Emilio, ¿ok? Pero eso ya va a ser el próximo miércoles. Entonces, lo que voy a hacer a continuación
Voy a compartir el PowerPoint. Entonces, lo que estaba en ese video a grandes rasgos es la primerita aplicación que vamos a utilizar para modelar sistemas biológicos, que es el modelo de crecimiento bacteriano, ¿no? Que de hecho es el tema 1.2 de el temario del curso, ¿verdad? El de máximos y mínimos es antes, pero vamos a adelantar un poquito. Bueno, antes de continuar, un modelo matemático bien puede representar conceptos de la física o puede representar conceptos abstractos, puramente abstractos. En específico, la rama de la matemática que estudia modelos para representar la realidad es lo que se conoce como matemática aplicada. Ha habido mucho debate entre si la matemática abstracta es más valiosa que la matemática aplicada. Bueno, eso es un debate que no nos corresponde en este curso, ¿verdad? Pero a mi parecer, las dos son igual de importantes. Tanto la matemática abstracta para generar nuevos métodos para resolver ecuaciones, ¿ok? Como la matemática aplicada es para representar procesos reales. ¿Mm? Eh, las representaciones matemáticas nos permiten abordar un problema que en principio es complejo. Por ejemplo, nosotros al estudiar la cantidad de bacterias en función del tiempo, en un determinado tiempo medimos cuántas bacterias hay, ¿verdad? Pero siempre son valores de una variable cuantitativa discreta. No va a haber 0.8 bacterias, no va a haber 1.3 bacterias. Sin embargo, con la matemática aplicada, nosotros podemos generar modelos de variable continua, ¿ok? Y ya si queremos representar exactamente lo que existe, la cantidad de bacterias que hay, pues redondeamos al entero más cercano. Es decir, tomamos un proceso discreto y lo pasamos a un proceso continuo por medio de las herramientas de la matemática aplicada. Y fíjense que si la función es continua, suavecita, ¿no? Se puede derivar al menos 2 veces, no presenta hoyos, discontinuidades, si es biyectiva, ¿verdad? Entonces podemos aplicar varios de los conceptos del cálculo diferencial e integral, ¿ok? Bueno, independientemente del debate que se genera entre la matemática abstracta y la aplicada, pues he de decirles que la rama que se encarga de aplicar la mate aplicada, valga la redundancia, y la ingeniería y los sistemas biológicos, pues es lo que se conoce como bioingeniería. ¿Ok? Bueno, esto es una guía en realidad. Ustedes pueden tener su proceso biológico en cuestión y hacerlo de diferente manera, pero esto es como una guía que se ha demostrado que funciona para muchos casos. Primero, el modelo que ustedes establezcan para describir su fenómeno en principio debe de ser simple, el más sencillo posible. Fíjense que eso se refleja en el tipo de ecuación diferencial que va a involucrar, cuya solución se puede analizar. Y en función de la solución, pues ya ustedes pueden agregar más complejidad. Y lo vamos a ver en el salto de modelo de crecimiento bacteriano al salto de modelo logístico. Ahí vamos a ver ese avance. El modelo, por supuesto, deben de probarlos en distintas condiciones, pero debe de describir la mayor cantidad. No puede describir todos, porque la naturaleza es un proceso, son procesos complicadísimos, son complejos, cuyas respuestas son emergentes, ¿verdad? Entonces se espera que un modelo describa la mayor cantidad de condiciones posibles. Si el modelo es correcto en algunas circunstancias, pero en otras no, pues hay que ver la forma en cómo lo podemos modificar. Por ejemplo, entre el modelo de crecimiento bacteriano más sencillo y el modelo logístico, para el salto al modelo logístico decimos, bueno, pues hay una cantidad limitada de alimento. No se pueden reproducir las bacterias de manera indefinida. Va a llegar hasta un valor asintótico, ¿no? Es el lenguaje técnico. ¿Ok? Entonces nosotros agregamos una función
de tal manera que represente ese límite asintótico, ese límite de cantidad de nutrientes en el medio. ¿Ok? Modelo de crecimiento. Les decía, la cantidad de bacterias en realidad es una variable discreta, 1, 2, 3, cuántas bacterias, ¿no? Pero nosotros queremos aplicar lo que ya conocemos, el cálculo diferencial e integral. Entonces hay que hacer un modelo continuo, ¿sí? Para medir ritmos de cambios instantáneos de cualquier propiedad, no solo concentración bacteriana, puede ser población, puede ser otro tipo, puede ser cinética química, inclusive. Se utiliza cálculo porque hay toda una teoría detrás de esto, ¿ok? Podemos representar modelos con cambios instantáneos, resolver las ecuaciones y conocer cómo es la función P de T en función de T. Por eso se utiliza el cálculo y por eso hacemos la aproximación de un continuo. Digamos, sea P de T, P de población, T de tiempo, la población de bacterias al tiempo T. Entonces, el ritmo de cambio instantáneo, que puede ser tanto crecimiento como muerte, se expresa por medio de una derivada. ¿Ok? ¿Qué significa esta derivada? Ahora sí, el significado físico. Pues me dice que mi sistema, ¿verdad? Yo sé que al vigilarlo con el tiempo, hay más bacterias, hay menos bacterias, pero siempre hay un cambio, ¿verdad? Entonces, eso lo traduzco al lenguaje del cálculo. Un cambio pequeñito que yo detecte en la población, en un cambio pequeñito en el tiempo, pues me está diciendo que es un proceso, ¿verdad? Que tiene un ritmo de cambio instantáneo, ¿ok? Porque de un tiempo hacia otro, yo ya detecto un aumento o de crecimiento de la población bacteriana, ¿no? Entonces, recordando la notación que ya habíamos visto, la notación de la P' y la notación de Leibniz. El modelo más sencillo que nosotros podemos proponer, es decir, con la hipótesis, existe una dependencia lineal entre el ritmo de cambio de tamaño de población y el propio tamaño de la población. ¿Ok? Esa es la primera aproximación, que a lo mejor esa PDT es PDT al cuadrado, logaritmo natural o cualquier otra función matemática, sí es válido, pero es nuestra primera aproximación. ¿Por qué no la hacemos como una constante? Es decir, la derivada de la población con respecto al tiempo que sea proporcional a una constante. Entonces, eso implicaría, ¿verdad?, que el ritmo de crecimiento de las bacterias es siempre lineal, ¿no? Pero hay que recordar, de una bacteria parten dos, luego de cada una parten dos, y luego de cada una parten dos, y así sucesivamente. Si fuera un crecimiento lineal, de una sola bacteria crece una, y de otra, otra, y de otra, otra, y eso no es posible, ¿verdad? Aquí nosotros ya estamos agregando un, un ingrediente más. Sabemos que de una bacteria salen dos, por ejemplo, ¿no? O con mitosis salen cuatro. Ustedes tienen conocimiento más profundo de eso. Pero sabemos que a partir de una no nace otra, sino son dos. A partir de esas dos, cada una hacen dos y así sucesivamente. Hay un crecimiento exponencial. Eso es conocimiento previo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el ritmo de cambio de la población de la bacteria con respecto al tiempo es proporcional a la población de la misma. ¿Ok? Si hay poca población, mucho nutriente, las bacterias crecen de manera exponencial. Si tenemos mucha población, no hay alimento, entonces las bacterias crecen de distinta forma, ¿verdad? O mueren, también puede ser. ¿Ok? Entonces, simplemente decimos que el cambio, la razón de cambio de P con respecto a T es proporcional a la población de las bacterias. Para quitarnos esa proporción, ¿ok? Pues esa función P de T debe ser multiplicada por R, que también tiene un significado físico, ¿ok? Siempre hay que tomar en cuenta eso. Voy a poner aquí la pluma. Entonces, ¿qué unidades tiene esto? Para empezar, las unidades vamos a decir que es población de bacterias, ¿no? Entonces,
P de T estaría representando el número de microorganismos o de bacterias, ¿ok? De bacterias. Y la diferencial de T, pues tiene unidades de, digamos, segundos en el sistema MKS. De un lado de la ecuación debe de haber las mismas unidades que del lado derecho. Entonces, si ya conocemos estas unidades y ya sabemos que esto tiene unidades de, de población de bacterias, o sea, de número de bacterias, lo voy a poner aquí. Esto tiene unidades de número de bacterias, o de población, o de personas, etcétera. ¿Ok? De bacterias. Para que se cumpla esta igualdad, las unidades del lado izquierdo deben de ser las mismas unidades del lado derecho. Para que se cumpla que esto es igual a esto, ¿qué unidades debe de tener la R? Ah, pues esa R debe tener unidades de 1 sobre segundo. En el sistema metro, kilogramo, segundo, ¿va? Metro, kilogramo, segundo, o mejor conocido como Sistema Internacional de Unidades. Pues bueno, a esa R se le conoce como rapidez de crecimiento, de decrecimiento, etcétera. Esta es una rapidez. Mide la rapidez con la que los microorganismos se reproducen. Fíjense que nuestro primer caballito de batalla, ¿no? Nuestra primera ecuación diferencial, ya la tenemos establecida, ¿ok? Y si la clasificamos, pues aquí podemos ver que es una ecuación diferencial ordinaria de variables separables, de primer grado, de primer orden, etcétera, ¿verdad? Que se puede resolver, la podemos resolver. Bueno, todo modelo debe ser respaldado de manera empírica. Ujú. Esta es una curva de crecimiento bacteriano típica. Vamos a poner aquí. Tenemos en el eje de las Y's el logaritmo de la cantidad de bacterias o concentración de bacterias, ¿no? Si tenemos un volumen constante. Y en el eje de las X tenemos el tiempo. Variable dependiente, la concentración de bacterias. Variable independiente, el tiempo, ¿verdad? Entonces, en un tiempo determinado, los microorganismos se empiezan a adaptar al medio, ¿ok? Empiezan a reproducirse y demás. Si la cantidad de alimento es lo suficientemente grande, las bacterias van a crecer en un ritmo exponencial. No puede ser un ritmo lineal, porque eso implicaría que una bacteria se reproduce una a la vez, pero cosa que no es cierto, ¿verdad? Se reproducen de manera exponencial. Este es el resultado empírico, ¿ok? No es el modelo que les mostré hace un momento. Ya vamos a ver qué representa el modelo exactamente. Luego tenemos una fase estacionaria, ¿ok? Porque se acaba el recurso aquí, o el alimento, o se genera algún veneno, o se impone otra bacteria. Hay muchos orígenes de este que le dice aquí fase de declive y llegamos a una fase estacionaria, en donde la misma cantidad de bacterias nacen y mueren, ¿ok? De tal manera que aquí la población es constante. Fíjense que es un máximo, de hecho, ¿ok? Entonces eso puede calcular, etcétera. Luego, ya cuando las bacterias ya no se pueden reproducir porque ya no hay nutrientes de ningún estilo, viene ahora sí la fase de muerte, donde las bacterias con el tiempo perecen, ¿verdad? Y también esto se puede extender a poblaciones, a cabezas de ganado, etcétera. Todo radica en qué ambiente estamos, ¿verdad? ¿Qué asunciones estamos haciendo en el ambiente? Bueno, esta gráfica que está aquí al ladito, pues es la misma, exactamente la misma. Fase de adaptación, crecimiento exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Nuestro modelo propiamente, que acabamos de establecer anteriormente, es en la fase exponencial, ¿ok? Es decir, nos estamos refiriendo de este punto
a este punto. Es el primer caballito de batalla que estamos utilizando. Si quisiéramos, por ejemplo, representar esta parte de aquí y esta otra parte de aquí, se utiliza un paso más que es el modelo logístico. ¿Ok? Pero vamos por partes. Inclusive si quisiéramos representar toda la curva, pues hay que modificar todavía más el modelo para tomar en cuenta esta fase de muerte. Observaciones aquí es que por lo general la fase exponencial es de muy corta duración. La fase de muerte es la que dura más. La estacionaria, pues depende del microorganismo, de la disponibilidad de nutrientes y todo eso. La fase de adaptación, también eso depende del microorganismo y de las condiciones ambientales. ¿Sí? Bueno, aquí es un resumen de lo que les acabo de decir. ¿Sale? Bien, fíjense, aquí es un comportamiento de línea recta tal cual, ¿verdad? Pero hay que recordar que estamos graficando el logaritmo de la concentración contra el tiempo. Por eso sale una recta. Pero en realidad esto es una función exponencial. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Bien. Cuando disponemos de un sistema de crecimiento bacteriano, pues por lo general, ¿verdad? Se conoce la cantidad de bacterias que tenemos al principio, ¿verdad? Porque al resolver esta ecuación diferencial, ¿verdad? Como es de primer orden, nos va a generar una constante de integración. Esa constante de integración la tenemos que determinar, ¿verdad? Y eso es a través de la población inicial. Es una condición inicial. Cantidad de bacterias en T igual a 0. Pero fíjense que es T igual a 0 aquí, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. T igual a 0 de la fase de crecimiento exponencial. De hecho, esta parte que dice aquí, theoretical growth, se refiere a qué pasa si nuestro modelo permitimos que aumente el tiempo. Pues me va a generar un crecimiento exponencial indeterminado, ¿verdad? Cosa que no tiene sentido. Entonces de ahí vienen las correcciones, ¿ok? Bueno, el modelo es solamente válido para un crecimiento sin restricciones. ¿A qué se refiere eso? Que no hay competencia en el microorganismo, que no hay límite de nutrientes, que hay la cantidad suficiente de nutrientes, que pueden crecer de manera indefinida en un volumen indefinido y demás, ¿verdad? Y hay otras cosas que ustedes seguramente conocen mejor que nosotros. La competencia, los consorcios, el tipo de bacteria, el pH, bueno, un montón de factores, ¿verdad? Que, que van a determinar el crecimiento de las bacterias. Pero vamos a ir paso a paso. Bueno, esto ya eh, no hay que hacer extrapolaciones, precisamente por lo que les acabo de decir, que si nosotros usamos el modelito de manera indiscriminada, a lo mejor ya estamos en la fase de crecimiento estacionario, pero el modelo es completamente lo contrario, ¿no? Entonces a eso se refiere con extrapolaciones. O utilizar este modelo en la fase de adaptación, también ese puede ser un error, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, sí me gustaría que ustedes, dada su formación, porque para nosotros es muy enriquecedor, ¿qué otros factores se les ocurre a ustedes que el modelo no está tomando en cuenta? Ok, ya sabemos que las bacterias llegan a una cantidad determinada, pero ¿qué otros factores intervienen en el crecimiento de las mismas y que no está tomando en cuenta el modelo? Entonces, aquí sí nos gustaría que ustedes participaran. ¿Qué más se les ocurre ahí? Sí, Profesor adelante. Luis, no Sí, sé si pueda comentar algo rápidamente. sí, doctor, por supuesto, por Yo sé que supuesto. estos jóvenes deben de participar y todo, pero yo lo que he visto es que también no se toman en cuenta el tipo de bacteria en Ajá. este tipo, o sea, el tipo de bacteria o el tipo de sistema, o sea, simplemente se toman en general. Entonces esa Sí, podría ser una exacto. contribución. O sea, no sé si sea, siquiera si se pueda modelar esa parte de tomar el tipo de bacteria,
pero bueno, aquí están estos jóvenes y nos podrían pues guiar un poco, ¿no? Muchas gracias, y perdón por la interrupción. No, no hay de qué, doctor. Gracias a usted, al contrario, por su participación. Y sí, depende de eso, depende de los nutrientes, del ambiente, de la temperatura, de la presión, del pH, de muchas otras cosas. En principio, con un término no se podría modelar, pero sí he visto ahí algunos artículos que relacionan la cinética de adaptación con la función de logística, que es modificando ahí el coeficiente. Eso es lo que yo he notado. Pero no sé, los demás, Héctor, Iván, ¿qué nos podrían decir con respecto de esto? ¿Qué más conocen ustedes? Bueno, pues yo no trabajo con bacterias, pero trabajo con biomembranas y liposomas. Ok, Yo soy más como de esa área. sí, sí, sí. Este, y a mí lo que me interesa, digo, no soy muy bueno con los números, pero sí me interesaría modelar o explicar ciertos comportamientos que tienen las membranas cuando interactúan con ellas. De hecho, pasa con las bacterias, las paredes de las bacterias que varían dependiendo si son gram negativas, gram positivas, Exacto, la exacto. especie. Entonces, hay ciertas interacciones, por ejemplo, antibióticos, ¿no? Ujú, Hay ciertos antibióticos que se unen a eh, ciertos, digamos, se me fue la palabra, grupos enzimáticos ujú, que evitan digamos, el armamento de la pared celular. Eso las desestabiliza y se mueren. ok. En los liposomas pasa algo parecido. Hay veces que cuando una membrana que eh, se integra a otra, Ujú, esa integración, digamos, esa fusión genera inestabilidad y se muere la célula. Es un medicamento. ok. Sí, es a Podría nivel existir, molecular, ¿no? sí, digámoslo así. Es más que nada estructural, porque es Ok, como si tuvieras digamos, como una burbuja sí. y se puede unir con otra burbuja, ¿no? Pero si se unen muy rápido, se chocan muy rápido, pues se revientan las dos, ¿no? No alcanza a ver como esa fusión natural. Y numéricamente, si tú tienes los datos, pues los experimentos adecuados, podrías calcular la velocidad que depende de la composición lipídica de cada una de las membranas y Ujú, hacer un modelo. Es decir, mira, si tú utilizas este liposoma, ¿no? Para matar cierto tipo celular, ¿no? O utilizas un cierto antibiótico, ¿no? Para cierto tipo bacteriano, dependiendo ujú, de la velocidad a la que se une o la composición, disminuye o aumenta, ¿no? El efecto apoptótico, ya sea de la célula o antimicrobiano, ¿no? Entonces, podría ser, pues, un posible modelo, ¿no? Matemático y evaluarías de forma más objetiva el ujú. efecto de tu medicamento. Sí, de acuerdo. Así es, depende de condiciones hidrodinámicas, ¿no? Eso está bien interesante, de que de alguna manera en nuestro modelo fuéramos capaces de poner condiciones hidrodinámicas, de conocer la distribución de esfuerzos para saber si se rompe o no la burbuja que nos comentaba aquí Iván, o bien para la población, qué factores a nivel molecular o microscópico son los que afectan, por ejemplo, el crecimiento de las bacterias, formación de biofilm, si es gram positiva, gram negativa. O sea, hay muchos factores, ¿verdad? Conforme vayamos agregando más, el modelo se va complicando más y más y más. Y sí, es muy común utilizar métodos numéricos. Sí, eso también es un aspecto muy importante. Muchas gracias, Iván, por tu aporte. Héctor, ¿tienes algo más que agregar? Sí, bueno, en el caso, yo tampoco trabajo con bacterias. Yo soy más de cuestiones del DNA, Ok. pero cuando solía trabajar en un laboratorio privado, cuando hacíamos estas famosas pruebas de PCR, pues Ujú, yo recuerdo que nosotros revisábamos, tenemos una prueba que se llama PCR en tiempo real, que prácticamente consiste al final el resultado de ver cómo crece la gráfica, y esta gráfica nos está indicando indirectamente la cantidad
sí, la cantidad de virus, por así decirlo, que tenía una persona, y es muy interesante porque también crecen de manera exponencial. Igual tiene su fase de meseta y de repente en algún punto del ciclo aumenta la cantidad de replicones, así como les decimos, que pues también es una manera indirecta de decirnos, pues en un principio, si tenemos esta cantidad de amplicones en este cierto tiempo, ¿cuál fue la cantidad inicial de amplicones que tenía el paciente para establecer más o menos la fase en la que se encontraba esta persona en la enfermedad? Se acababa de tener, si tiene muy poquitos, por ejemplo, se veía en la gráfica y así nosotros podemos decir, bueno, ya está terminando su fase o está apenas iniciando o prácticamente está en la mitad de la enfermedad, ¿no? Entonces, Mm, pues me parece también que se parece un poquito, quizá no el crecimiento bacteriano, pero sí es interesante ver cómo incluso este tipo de ecuaciones las hemos aplicado en otras áreas. Sí, efectivamente. De hecho, ya que mencionabas la analogía de la cinética de crecimiento con las bacterias y en tu caso el experimento que nos describes, pues no solamente las bacterias presentan esta cinética, sino también otro tipo de sistemas como fluidos complejos, una dinámica poblacional, una dinámica epidemiológica, también puede llegar a exhibir este tipo de comportamientos. Y en principio, este modelo parece solamente aplicable al crecimiento bacteriano, en realidad no, y de hecho también se aplica en el decaimiento radioactivo de un elemento, de un isótopo, ¿ok? Que puede describir la vida media y tal. Entonces, muchas cinéticas siguen este comportamiento. A lo mejor la función cambia un poquito de altura, de anchura y demás, pero esos efectos ya se ven reflejados en los parámetros del modelo, como en este caso el parámetro más sencillo es R. Esta R, de hecho, es la responsable de muchos de los fenómenos que alteran esta cinética de crecimiento, que a lo mejor hay un máximo, después disminuye y luego vuelve a aumentar y tal. He visto que utilizan inclusive aquí en esta función R tan sencillita, esta constante, pues primero, que sea una función del tiempo. Segundo, que sea una función estocástica. Tercero, que sea una función especial, que tenga una forma totalmente distinta. Y así se va a ir complicando el modelo poco a poco. Entonces, qué interesante. Sí, esto no es aplicable solo a crecimiento bacteriano, también es aplicable a otro tipo de sistemas, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Ya estamos en tiempo, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Entonces les comentaba que el examen es el 27 de septiembre, no se les olvide, por favor. Para ese entonces yo ya va a estar calificada su tarea, se los prometo, para que ustedes vean en qué se equivocaron, en qué corregir. El examen va a tener una duración de 2 horas, entonces seguramente es para entregar el siguiente día, pero bueno, ya sería cuestión de que ustedes se organizaran, ¿ok? Entonces, la próxima clase estarían viendo el tema de máximos y mínimos, ¿ok? Que lo va a impartir el doctor Edson Emilio. Entonces, pues hay que prepararse para entonces y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan una excelente noche. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Muy bien, gracias. profe. Hasta Hasta luego. luego, gracias, Luis. Hasta luego.